Sonríe, sí se puede. Este podcast nace de mi necesidad de transmitir un mensaje cargado de conocimiento, vivencias y experiencias que te permitirán cambiar las limitaciones de tu mente por acciones para obtener resultados. Soy Isabel Restrepo y les quiero regalar este espacio porque sí se puede. Todo se puede, con una mente entrenada y una sonrisa frente al mundo. Para cada episodio de este podcast, les prometo que tendré a los mejores líderes, expertos, motivadores, profesores, personas que admiro y profesionales. Es hora de desempolvar tus sueños y trabajar para hacerlo realidad. Nos vemos pronto. Sonríe, sí se puede. Este espacio es patrocinado por Woodcocks, el mejor lugar para comprar tus electrodomésticos. @woodcocks.us. The Actor Academy. Síguelos en @The Actor Academy. Y Eduardo Stanbury Studios. Síguelo en @Eduardo Stanbury. Hola, bienvenidos a este espacio, este podcast. Sonríe, sí se puede. Hoy voy a hablar de una palabra que está muy de moda y que no muchos comprendemos y que no muchos podemos saber cuál es la fuerza que hay detrás de esa palabra, de aplicarla en nuestra vida. Creo que el mundo a todos nos ha cambiado desde que comenzó la pandemia y hoy tenemos que mencionar que vivimos una situación bastante tensa en el mundo, que querramos o no, estemos conectados o desconectados, afecta nuestra vida diaria, porque evidentemente genera ansiedades, preguntas, dudas que nadie nos puede contestar y que debemos trabajar para evitar que eso afecte nuestra productividad, nuestras relaciones, la forma en la que llevamos nuestro día a día. Hoy tengo un invitado muy especial, una persona que ha trabajado muchos años por apoyar a la gente a estar un poco más motivada y a entender la palabra de la que les estoy hablando. La palabra es la resiliencia. Quiero darle la bienvenida a Farid Bieg, a Sonríe, sí se puede. Bienvenido, Farid. Gracias, Isa. Es un gusto poder estar aquí contigo y le mando un saludo y un fuerte abrazo a todas las personas que nos escuchan. Espero y estoy seguro de que esta conversación va a ser muy rica. Farid, sí, tú comenzaste hace bastantes años, pero comienzas aplicando un poco esta palabra. Cuéntanos un poco cómo emprendes tú este camino de ayuda hacia los demás. Pues sí, bueno, todo empieza mucho antes de que empecé en redes, es decir, empieza desde hace 10 años, justamente en 2 días se van a cumplir 10 años de uno de los sucesos más tristes que he vivido en mi vida, que es la muerte de un hermano mío. Cuando mi hermano mayor muere el 3 de marzo del 2012, pues es inevitable empezarte a hacer distintos cuestionamientos y preguntas acerca de la vida, ¿no? Y es también inevitable no forjar, como bien dices, esta palabra resiliencia, es inevitable no forjarte una resiliencia, ¿no? La resiliencia viene siendo esta capacidad para sobreponerte ante la adversidad, ¿no? Y y digo, sabemos que mucha de esta capacidad se construye con la experiencia, ¿no? O sea, es decir, tras haber vivido diferentes tipos de experiencias que te hacen construir una resiliencia para que la siguiente vez que te suceda algo así, pues bueno, sepas cómo manejarla, ¿no? Y a mí, pues en lo personal, diversos cuestionamientos que me hice acerca de la muerte, digo, finalmente todos nos vamos a morir, ¿no? Es algo inevitable. También como la muerte hace que de cierta forma evaluemos de mayor forma la vida. La muerte representa la escasez de la vida y hay una relación cognitiva estrecha entre la escasez de algo y su evaluación, ¿no? Percibida. Entre más escaso se sienta algo, más evaluación se le percibe a dicha cosa, ¿no? Y la muerte representa la escasez de la vida. Entonces, la muerte, la finitud de la vida hace que la vida se evalúe más, ¿no? Si fuéramos eternos, pues no tendríamos la capacidad para valorar a lo mejor muchas cosas.
Y eso a mí en lo personal, pues fue lo que me causó, ¿verdad? La experiencia de la muerte de mi hermano y decido, entonces pensé que la mejor forma de darle un sentido y un significado a mi vida era pues haciendo que este mundo quizás esté mejor que como lo encontré, ¿no? Que mi vida sirva quizás para mejorar, ¿verdad? Este mundo. Y entonces decir que, bueno, mi vida tuvo un sentido, ¿verdad? Si puedo decir que realmente valió la pena venir aquí porque mejoré de cierta forma algo, pues bueno, entonces podemos decir que valió la pena haber venido aquí, ¿no? Entonces, bajo esa premisa decido emprender un camino de emprendimiento social inicialmente, en donde trataba de a través de proyectos proponer a través de un producto o servicio la resolución de un problema social, ¿no? Empecé con un proyecto de empoderamiento de mujeres indígenas aquí en mi estado, posteriormente hice un calzado, reciclé llantas que se desechan en las calles, ¿verdad? Que son fuente de bastante contaminación y realicé un proyecto de reciclaje de llantas y a través de calzados, hacía suelas de llanta y las convertía en suelas de calzado, ¿no? Y ese proyecto me dio la oportunidad de empezar a dar charlas aquí en mi localidad. Fue un proyecto que resonó bastante, entonces muchas universidades y aquí en sí en el ecosistema emprendedor me empezaron a invitar a dar charlas de este proyecto porque pues era algo disruptivo e innovador. Y entonces fue ahí en donde, cuando me empiezan a invitar a dar charlas sobre este proyecto, donde descubro esta pasión, ¿verdad? Y habilidad también, porque es una habilidad para hablar en público y ver que la gente me escuchaba y que resonaba con lo que yo decía. Entonces, pues dije, tal vez tenga algo que compartir, ¿no? Entonces, ahí es cuando decido emprender entonces el camino de digital, ¿no? Entonces, empiezo a grabar pues, cosas que decía, algunos pensamientos, reflexiones, y así fue como inicié, eso fue hace 5 años, 2017, y de repente pues empezó a pegar, empezó la gente a resonar y pues bueno, me enfrenté a la disyuntiva de decidir si quería hacer de esto mi vida, ¿verdad? Por lo menos ahora, y pues la verdad es que sí es una actividad y un trabajo que me dota de sentido, así que no lo dudé y decidí enfocarme de lleno a esta carrera, ¿verdad? Y así es básicamente mi historia breve, ¿verdad? ¿Y qué es eso que encontraste una vez saliste al mundo y comenzaste a crear una comunidad que necesitaba la gente? ¿Cuál era esa, eh, sí, como esa sed que tú veías afuera de las personas en el contenido que tú plasmabas en tus redes? Sí, pues mira, la verdad es que me parece que la adversidad es una constante en la vida de todos, de diferentes formas, creo que todos experimentamos, es inevitable experimentar adversidad y quizás a veces sea la norma experimentar la adversidad, ¿no? Y de hecho la adversidad viene siendo también la causa o una condición necesaria para poder experimentar momentos de plenitud y de alegría, ¿no? Entendemos como seres humanos las cosas en relación y contraste con otras, ¿no? La alegría y la plenitud solo tiene sentido en contraste con la adversidad y con la tristeza, quizás, ¿no? Entonces, en el mundo, como la adversidad es una constante, a veces hay mucha gente que necesita reafirmación. Como seres humanos tenemos esta necesidad inherente de reafirmarnos, de confirmarnos, ¿no? De sentirnos conectados, ¿verdad? Somos seres sociales y me parece que las redes, vaya la redundancia, las redes sociales vienen a lo mejor a facilitar esa satisfacción de esa necesidad, ¿no? Porque a través de esta hiperconectividad que tenemos, que si bien tiene muchas connotaciones negativas, podemos encontrar también connotaciones positivas, como esta facilidad de conectar con otros. ¿Verdad? En un momento adverso que yo esté viviendo, un momento adverso que cualquier persona esté viviendo, a través de las redes podemos conectar con otra gente y no sentirnos solos, que es súper importante en un momento adverso. Entonces me parece que a través de mis reflexiones, de mi contenido que inicié, creo que mucha gente pudo encontrarse confort, ¿no? Ese acompañamiento en un momento adverso que ayuda a poder lidiar en ayuda a poder lidiar con ese momento adverso, ¿no? Entonces, empecé a notar eso. Además, creo que, digo, no lo sé,
hay mucha gente también que hace lo mismo, ¿verdad? O sea, no es como que tengo yo de particular. Yo creo que, bueno, no sé, tal vez tengo ¿La una, empatía? sí, me considero una persona empática, pero también creo que tengo una forma muy particular de hacer las cosas, ¿no? O sea, creo que el haber combinado mis distintas pasiones, como lo es la música, el arte visual. Yo estudié 2 carreras, estudié una carrera en producción musical y una carrera en psicología, y también mi otro gusto por la filosofía. O sea, creo que la combinación de estas 3 disciplinas conjugadas tienen como efecto como un formato muy particular de presentar las cosas, ¿no? Que creo que me hace un poco, pues sí, único, ¿no? Entonces, creo que esa combinación hizo que la gente conectara, ¿verdad? Con la forma en la que tengo de decir las cosas, y bien, y en el resultado final, que creo que ha sido un resultado bastante lindo y positivo, porque, pues bueno, ya ves, recibes mensajes de gente retroalimentándote su experiencia con tu trabajo, y creo que no hay mayor catarsis, no hay mayor fuente de sentido que el poder ver tangiblemente que algo que hiciste, un trabajo, tuvo un impacto, una repercusión positiva en la vida de los demás. Claro, al final ese es el propósito, ¿no? El cumplir esa misión. Farid, yo creo que antes se hablaba de la adversidad individual, y la adversidad individual es algo que sí tenemos que vivir todos, pero desde que se presentó la pandemia y ahora con toda esta situación que está moviendo al mundo, entendemos la adversidad también como una adversidad colectiva, en donde algunos se conectan de más y otros se conectan de menos, por decirlo. Entonces, no sabemos cómo manejar estas situaciones. Hay quienes entran en estados de pánico, de ansiedad, hay quienes sencillamente entran en estados de apatía frente a la situación, pero cómo realmente como seres humanos enfrentar un mundo que nos está presentando una adversidad masiva constantemente a la que no sabemos reaccionar. Sí, es bastante interesante lo que mencionas, y creo que precisamente esta época, como bien dices, tanto la pandemia como estas guerras, vienen a manifestar lo imprevisible que es la vida. Los seres humanos tenemos una de nuestras necesidades básicas, la seguridad, ¿no? Y la seguridad está directamente ligada al control. O sea, tenemos una necesidad inherente de sentirnos con algo de control sobre nuestras vidas y nuestras circunstancias, ¿verdad? Para poder sentir que podemos navegar por el mundo. El problema es que durante estos últimos años el mundo nos ha presentado todo lo contrario, nos ha presentado una serie de situaciones que demuestran que poco está en nuestro control. Y precisamente esta sensación de no tener control sobre tu vida y tus circunstancias genera, como bien dices, ansiedad, ¿no? Miedo, parálisis, lo que tú quieras, ¿no? Veníamos quizás de muchos años de sentir algo de control y de ver cómo nuestro lente con el que vemos la realidad y este mapa con el cual nos dirigimos en el mundo, de repente de un día para otro se muestra caduco, se muestra insuficiente, ¿no? Entonces, esa inestabilidad y ese sentimiento de indefenso, de sentirse indefenso, pues hace que se produzca todos estos malestares mentales como la ansiedad, la desesperanza, incluso depresión, etcétera, ¿no? ¿Cómo hacerle? Es una gran pregunta. O sea, me parece que primero creo que debemos de reconocer, ¿no? O sea, que bien hay pocas cosas que están en nuestro control. Si acaso lo único que puede estar en nuestro control, pudiéramos decir que es la voluntad, ¿verdad? Lo que uno hace, ¿verdad? Hacia dónde canaliza sus acciones. Y me parece que en lugar de buscar controlar aquello que no se puede controlar, vaya la redundancia, quizás deberíamos de buscar simplemente tener la sensación de control sobre nosotros mismos, ¿no? O sea, porque luego, después de la pandemia, viene esta situación de la guerra que sirve como refuerzo positivo para esta inestabilidad individual, ¿verdad? O sea, si bien la pandemia te demostró que poco está en tu control, de repente viene la guerra para decirte, oye, te recuerdo que no está nada en tu control, ¿no? Entonces, Otro control, o sea, sí. quédate ahí. O sea, por si pensaste que de repente todo estaba volvía a tu control, bueno, te recuerdo que no. Entonces, yo creo que, insisto, nuestros esfuerzos deberían de estar dirigidos a poder producir, sí, esta sensación de control, pero no sobre circunstancias externas, que si bien que no están en nuestro control absoluto, sino más bien en circunstancias internas, ¿no? Es decir, en poder
sentirnos en control sobre nosotros mismos, sobre lo que hacemos, lo que decimos, cómo relacionamos con los demás, ¿verdad? En poderse, porque está en esa armonía entre el individuo y su ambiente, en donde se encuentra la homeostasis, ¿no? Es decir, el equilibrio y la paz de un individuo, ¿no? Cuando está en armonía con su ambiente. Entonces, si bien el ambiente es caótico, pues bueno, quizás podamos sentirnos con la seguridad de que nosotros, aún en el caos, podemos dirigirnos y comportarnos de la mejor forma. Es bueno bajo tu concepto y bajo lo que tú crees, el desconectarnos completamente de las noticias, el no tener ningún tipo de información o vivimos en una situación en la que debemos tener, digamos que un tipo de información sabiéndola manejar. Es una muy buena pregunta, bastante buena. Yo creo que definitivamente hay circunstancias en las que sí no tienes que saber de todo. O sea, más bien en la cotidianidad, ¿no? En la cotidianidad a veces nos sumergimos en las redes o en noticias y sabiendo de todo, ¿no? Y de repente cosas que sí, de las cuales no tenemos realmente una verdadera responsabilidad, terminan siendo la fuente de mucho de nuestro malestar e inquietud, ¿no? Cosas que pasan a lo mejor en otro lado del mundo que sí son desastrosas, que sí, que son una pena, pero la verdad es que no tenemos ninguna responsabilidad sobre ellas porque no podemos hacer nada al respecto. No es como que, o sea, si no fueras una persona que vive un activismo diario, a lo mejor, y que está haciendo algo directamente para impactar esa situación, pues realmente es que, pues bueno, tal vez no necesites saber de eso, ¿no? O sea, tal vez no necesites enterarte. Además de que, bueno, es una realidad de que mucha de la información que recibimos está filtrada o tiene una agenda detrás, ¿no? Entonces, realmente no recibimos las cosas como son 100%, ¿no? Es una especie de simulación en ese sentido. Entonces, pues bueno, imagínate que estamos terminando angustiándonos por cosas que ni siquiera son como nos las presentan, ¿no? Pues eso le agrega peso al desastre. Entonces sí estoy de acuerdo que hay muchas circunstancias en las que no debemos de saber de todo, pero bien hay otras en las que sí, ¿no? En las que sí tenemos una responsabilidad, en las que sí son cosas que afectan directamente nuestras vidas, pues sí tenemos una cierta obligación, ¿verdad? Por estar enterados, porque la información en cierto sentido es poder, en tanto que la información nos puede ayudar a poder manejarnos bien. El detalle, me parece que en estos casos en los que sí pudiéramos estar enterados, es que también lo debemos hacer con conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que con conciencia implicaría estar conscientes de que la información puede no ser como te la están presentando, ¿verdad? Y no caer como en esta sumisión a la información en tanto que se cree absolutamente todo lo que se dice, ¿no? Tenemos que tener cierto criterio para bien, sí, estar recibiendo la información, pero también abrir la puerta de que puede ser que lo que te estén diciendo no es tal como parece, ¿no? E incluso ver el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, es decir, incluso revisar la información que se está presentando en otros medios de comunicación y en otras fuentes que quizás no son más bien del lado opuesto de la agenda a la que tú estás expuesta, ¿no? Y en ese contraste entre una y otra, pues se puede encontrar algo de verdad, ¿no? Porque aún así creo que la verdad es la primera víctima en las guerras, literalmente. Entonces, hay que estar conscientes de eso. Y otro ingrediente, yo ayer revisaba tu social media y hubo un video que me llamó mucho la atención y me pareció que tiene mucho que ver con el tema del narcisismo, evidentemente lo que estamos viendo en el personaje que ha creado todo este revuelco en el mundo, es un narcisismo extremo, es una necesidad de control, es una necesidad. Y hablabas tú del agradecimiento y del ser, eh, del honrar a quien se interese por ti en una relación de pareja. Y a veces nos sentimos tan llenos de nosotros mismos que olvidamos de honrar a los demás. Y creo que estos personajes que nos presenta la historia o que nos presenta el mundo son un poco el reflejo de la individualidad de cada uno, sin decir obviamente que somos eso, pero creo que es cierto espejo al que tenemos que poner atención. Háblanos un poco de eso que tú dices y que me pareció tan valioso, sobre todo tantas mujeres que han perdido su autoestima, que han perdido su valía por hombres que sencillamente nunca les dan un gracias, nunca les dan una explicación y quedan muchos años ese retumbe en mi cabeza de qué hice mal. Sí, claro, ahorita por la hiperconectividad estamos viendo que se refuerzan diferentes fenómenos conductuales como el caso del ghosting, para la gente que no
sabe lo que es el ghosting, seguramente lo han experimentado o incluso lo han hecho, pero el ghosting es este fenómeno en donde una persona sin explicación alguna corta cualquier tipo de comunicación, prácticamente desaparece de la vida de una persona con la cual estaba construyendo una relación, ¿no? Entonces, eso, como bien dices, puede ser devastador para la persona a quien se le aplica, ¿verdad? Porque como el ghosting es ambiguo y tenemos, o sea, no sé, cierta necesidad de saber, de sentirnos, insisto, en control de las circunstancias, el ghosting lo único que hace es poner una ambigüedad, una incertidumbre que simplemente tú tienes que rellenar de una y otra forma. Entonces, la persona tiende a sentirse culpable, creyendo que algo hizo mal, yo hice algo mal para que la otra persona me haya cortado de un día para otro, que yo fui la culpable. No tendemos como a atender estos tipos de pensamientos culpables sobre la situación, ¿verdad? Porque, oye, pues a mí fue el que me dejaron, ¿sabes? Entonces yo debo de tener algo mal. Entonces, como bien dices, esto termina reforzando una baja autoestima y es aún mucho más trágico para personas que de por sí ya tienen una autoestima frágil, ¿no? Y la situación aquí es que a veces mucha gente que aplica el ghosting no tiene una mala intención detrás. O sea, muchas de las personas simplemente no saben cómo lidiar con el conflicto, con la incomodidad del conflicto, y terminan prefiriendo pues simplemente cortar la conversación para no tener que enfrentar las emociones de la otra persona. Porque a lo mejor se imaginan el hecho de tener que enfrentar a la persona y decirle que ya no quieren estar con ellas, se imaginan pues a lo mejor una confrontación o ver a la otra persona llorar y les causa algo de ansiedad. Entonces, la ansiedad está directamente ligada con la evasión, ¿no? Cuando algo te genera ansiedad, tratas de evadirlo. Una persona que le tiene miedo a las alturas, pues va a evadir las alturas. Asimismo, una persona que le tiene miedo a la confrontación y al conflicto, pues va a tratar de evadir esas situaciones, ¿no? Entonces, lo paradójico aquí es que si bien esta persona pudiera tener una buena intención al tratar de no dañar al otro, paradójicamente lo único que hace con eso es dañarlo peor, ¿no? La persona termina siendo mucho más dañada, ¿verdad? Y lo que mencionaba con lo que tú dices, que es muy, muy importante, es que, a ver, a veces sí, o sea, ninguneamos a la otra persona, la alienamos cuando esta persona mostró un interés en nosotros, ¿no? Que es algo demasiado fuerte, ¿no? Es algo demasiado valioso. Que una persona se haya interesado en ti no es poca cosa. Es alguien que te invirtió tiempo, que se esforzó por ti, que te escuchó, ¿sabes? Es algo bastante fuerte y creo que lo mínimo que se merece una persona que haya mostrado ese interés en ti es simplemente el regalo del cierre, ¿verdad? Y no tienes que ser tan meloso ni romántico de agradecerle por todo lo que... No, o sea, y tampoco, ni siquiera tampoco tienes que necesariamente, digo, ser ideal, pero tampoco necesariamente tienes que verla en persona. A lo mejor una simple llamada, ¿verdad? Un texto de decirlo, y sabes que la verdad no puedo, me gustaría poder decírtelo en persona, pero la verdad no puedo, ¿verdad? Pero te quiero, pero creo que te mereces que te diga que pues, ya no estoy interesado en salir contigo y te agradezco el tiempo y listo, ¿no? O sea, algo como eso es un regalo del cierre que para la otra persona puede significar bastante, ¿no? Y creo que a veces, y te digo, cuando tú preguntas a las personas y haces encuestas, te das cuenta que es bastante las personas que llevan a cabo este tipo de conductas, pero también las mismas personas a quienes se las hacen, la terminan haciendo después, ¿no? Estamos hablando de una de cada dos personas, casi, casi, ¿no? Independientemente hombre o mujer, ¿no? No importa. Y eso es algo bien triste porque, pues, está como que deshumanizando las relaciones, ¿no? O sea, como de cierta forma estamos perdiendo la humanidad, como si ya nomás todo fuera transaccional y estoy ahí mientras recibo cierta satisfacción, pero el momento en que la relación deja de ser satisfactoria, pues me puedo salir sin ningún costo social, que eso también es importante, porque se perpetúan este tipo de fenómenos actualmente, porque el costo social es mínimo. Es decir, estas redes nos han permitido poder conocer gente con las cuales no compartimos ningún círculo social. No tenemos amigos en común, no tenemos familiares en común. Antes de las redes, pues así conocías a la gente, ¿no? A través de amigos en común, ¿verdad? Era gente cercana a tu círculo. Y en ese sentido, en ese contexto, era mucho más difícil hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque había un costo social. ¿No? Si tú le hacías eso a la amiga de una amiga o a la familiar o a la amiga de un familiar, pues había un costo social porque pasabas por vergüenza. Entonces, en tu jerarquía atencional, el costo de la vergüenza es mayor que el costo de enfrentar la incomodidad. Entonces, preferías enfrentar la incomodidad, ¿no? Ahora no, ahora las redes nos permiten poder desaparecer tras un clic sin ningún costo social alguno, ¿verdad? ¿Quién me va a decir algo? Una persona de que no tenemos ninguna persona en común y que vive del otro lado del mundo,
¿verdad? O a no sé cuántos kilómetros de distancia, pues bueno, pues no, el costo, no hay costo social, entonces pues se promueven ese tipo de conductas, ¿sabes? Es a donde yo me refiero, que es al que no me duele, le hago y olvido que ese comportamiento individualista, egoísta, es obviamente el que también refleja el mundo de hoy y en el que tenemos que obviamente hacer un alto en nuestra propia vida y darnos cuenta si eso lo estamos haciendo para dejar de aportar esa energía al mundo, por decirlo de alguna manera. Farid, para culminar, quiero hablar un poco más sobre la resiliencia y cómo esas personas que hoy nos están oyendo, que están pasando una adversidad, y no sienten la capacidad de levantarse, no sienten el motivo para levantarse, no encuentran ese propósito. ¿Qué es eso que ellos deben hacer para reestructurar su vida y reencontrar un propósito? Es una gran pregunta. Yo creo que un buen primer paso, digo, a veces se ve como algo muy grande, ¿no? Una meta muy grande que, como bien dices, escapa por completo de nuestra capacidad, ¿no? El hecho de a lo mejor salir de una universidad. Y a lo mejor primero podemos reforzar un poco nuestro sentido de utilidad y de responsabilidad y de capacidad de poder hacer algo bien, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a la gente y recomiendo que un muy buen paso relativamente sencillo para poder reforzar el carácter, para poder reforzar la autoestima, es hacer una cosa bien. ¿Sí me explico? Empezar haciendo una cosa bien. Es decir, algo tan sencillo, un pequeño paso en la que sepas que puedes demostrarte a ti mismo que puedes hacer algo y puedes superarlo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque la experiencia nos dota de esa retroalimentación de que nos hace ver aquello que de otra forma no veríamos. A veces tenemos una concepción de que no somos buenos para nada, tenemos esa creencia, y de repente hay una experiencia que nos demuestra lo contrario y que sí sabemos hacer algo bien, ¿no? Que sí somos útiles para algo. Oye, nadie me quiere, es una creencia, pero de pronto vemos que alguien nos demuestra afecto y nos demuestra lo contrario, ¿no? Entonces, de la misma forma, cuando uno crea y perciba que no tiene la capacidad de poder superar una adversidad, primero toma en cuenta que eso es una creencia, es una percepción y puede estar alejada de la realidad. Y para poder demostrarlo, podemos ponerlo a práctica, ¿no? Entonces agarremos una pequeña situación, ¿verdad? Que nos pueda demostrar lo contrario, ¿verdad? Una actividad que nos pueda mostrar que realmente sí podemos hacer las cosas bien y tenemos capacidad para hacerlo. Y luego ya vamos escalando, ¿no? Una vez logrando esa actividad, pasamos a una un poquito más complicada y nos seguimos demostrando que sí podemos. Y luego una un poquito más, y luego una un poquito más, hasta que finalmente nos demos cuenta que, contra lo que nosotros creíamos, sí tenemos la capacidad de poder enfrentar las adversidades y poder salir fortalecidos de ellas, ¿no? Definitivamente creo que ese consejo que nos das es muy valioso porque nunca, siempre vemos a ese monstruo grande, pero no vemos a los pequeños. Entonces, cuando queremos enfrentar al grande, no sabemos que tenemos las herramientas que los pequeños nos están dando, ¿no? Farid, quiero agradecerte por haber estado aquí en Sonríe Si Se Puede. Gracias porque eres una persona que has llevado un mensaje muy bonito a la gente que te sigue y como tú dices, a través de la música, la filosofía, eres una persona que tiene conocimiento. Tú decías que te siguen por muchas razones, pero yo creo que el conocimiento es una de ellas, es una de las valiosas que poca gente hoy en día se detiene a buscar y creo que ahí hay un valor agregado a todo lo que tú haces. Así que te agradezco mucho el haber estado aquí en Sonríe Si Se Puede y pues las puertas siempre van a estar abiertas. Qué linda, Isa. Muchísimas gracias por tus palabras, de verdad, de tu corazón. Ha sido un gusto poder conversar contigo. Estuvo muy rica la conversación y espero que la gente también se beneficie, que estoy seguro que así será de este programa. Claro que sí, y a todos ustedes, gracias una vez más por haber estado conectados en un nuevo episodio de Sonríe Si Se Puede.